¿Qué sentido tendría nuestra vida sin la conexión con todo lo que nos rodea? Este es un llamado consciente, una invitación a entender que habitamos un mundo donde todo está conectado, un mundo en el que todos somos uno y cada uno hace parte de un todo, donde compartir nuestra experiencia colectiva tiene un propósito de dos vías: actuar de una manera que inspire y al mismo tiempo ser herramienta colaborativa para que juntos interpretemos el conocimiento y este se vea reflejado en nuestras acciones. Somos elementales, somos esenciales en la relación con los demás. El planeta y la humanidad nos hacen un llamado a crear y superar nuevos retos. Por eso nuestros esfuerzos en conjunto deben apuntar a transformar cada conexión en un acto de inspiración. Si somos conscientes de la importancia de cada uno de nosotros en el proceso y reconocemos lo esenciales que somos para superar los desafíos globales, si entendemos que el planeta nos llama a vivir en armonía, a proteger nuestros recursos y a restituir a la naturaleza lo que tomamos, y de esta manera estamos atentos a la importancia del eco de nuestras acciones. Somos interconexión. Colombiatex 2024. Interconexión. Antes de continuar, les quiero hacer una invitación muy especial para que suban sus fotos y videos de los mejores momentos de este espacio a sus redes sociales con el hashtag Colombiatex 2024. Ahora quiero darle la bienvenida a Juan Fernando Loaiza del Laboratorio de Conocimiento de Inex Moda y a Jorge Orozco, cofundador y diseñador de Orozco Clothing. Ellos nos van a hablar sobre tendencias masculino primavera-verano 2024. Nuestros speakers, bienvenidos. Muchas gracias, una feliz tarde para todos, para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este foro, a este pabellón de inspiración sostenible, un camino hacia la sostenibilidad. Quiero aprovechar para invitarlos a que no solamente disfruten de las conferencias, recorran las 4 estéticas, las 4 narrativas de diseño de Fashion Snoops, que también miren cuál es la propuesta de la agencia de cooperación alemana HIS en torno a un camino circular, y que también miremos qué podemos encontrar allí en la biblioteca de materiales. Aproximadamente cada $100 que se venden en moda en el mundo, $24 tienen que ver con este mercado, con el mercado masculino. Un mercado que también tiene una voluntad de pago mucho más difícil de alcanzar que las mujeres, pero cuyos productos o cuyos tickets promedio por productos también son más altos. Hoy vamos a estar viendo 2 de estas estéticas, de estas narrativas de diseño que propone Fashion Snoops para la temporada primavera-verano 2024, y luego vamos a tener una conversación con un referente del mercado masculino y de la moda, del diseño acá en Colombia, que es el diseñador de Orozco Clothing. Esta primera narrativa es Cayo. En cada una de ellas vamos a ver de qué se trata, vamos a ubicarnos en una historia, vamos a ver unos materiales, unas grafías, unos artículos claves, pero lo más importante, primero vamos a ver un video para que entremos en el mood de esta primera estética.
Hagamos el ejercicio, imaginemos un momento, y es que Cayo es precisamente una isla ubicada en la parte sur de Florida, donde pudo haber estado perfectamente escribiendo Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Ese es el lugar a donde nos lleva, a donde nos ubica, y también vamos a ver ahorita cómo van a ser esos colores relacionados con este espacio. El color de esta primera estética es el índigo. Vamos a ver también el papel que va a tener aquí como un tono base para equilibrarse con muchos otros tonos cálidos que vamos a ir viendo a continuación. Les traemos tres influencias. Primero tenemos una puesta en escena, esta puesta en escena de Beyond the Closet, donde el elemento fundamental es esa inspiración de historias ficticias que están basadas en hechos y en lugares de la vida real. En este caso, una historia del campo bélico. Luego tenemos un ejemplo que viene de la comercialización y de retail, es BOT. Esta es una tienda de concepto en Los Ángeles que precisamente adecúa un espacio de casi 1000 metros cuadrados, pero sin realizar grandes cambios en su mobiliario, que bien podría ser el mobiliario de un museo de historia natural. Y finalmente tenemos precisamente esa casa del escritor Ernest Hemingway, que ahorita vamos a ver cómo comienza a plasmarse en los conceptos y en las bases textiles que vamos a encontrar. Conceptos transversales que vamos a ver en las grafías, en los detalles claves, en los artículos claves, esa elegancia básica, también está todo ese trópico de medio centro, del medio siglo. Recordemos que esta narrativa tiene algo de nostalgia, ¿cierto? Está pensando que ese momento en el cual se disfrutaba de la escritura, de la lectura en esa isla tropical, era mucho mejor, entonces por eso vamos a encontrar también mucha conexión con esos ritos, con esas tradiciones, también con la vida en la isla, con la vida cerca a las fuentes hídricas y al mar, y por supuesto las vistas panorámicas también son importantes conceptos que vamos a empezar a ver en cada uno de estos momentos. En la paleta de color, luego de ese color transversal que es el índigo, vamos a encontrar lo que podríamos ver desde la playa en el transcurso de un día, ¿cierto? Cómo ilumina el sol, pero cómo también vemos tonos cálidos cercanos a esos amarillos, a esos dorados, como podría verse la arena, ¿cierto? En el borde del mar, pero también cómo va cambiando ese color, ¿cierto? Todo con una paleta supremamente cálida. Es importante que se queden con estos elementos para que vayamos viendo las diferencias que podemos encontrar en cada una de las dos estéticas. Un elemento fundamental en estas materias primas, en esas bases textiles que estamos viendo acá, tiene que ver con la frescura, con la comodidad que deben experimentar estas personas. Y algo particular y es que, aunque Cayo sucede en este espacio insular, no debemos pensar solamente en el descanso o en las vacaciones o el ocio. Incluso se hace preguntas en torno a esa comodidad para la ropa también de trabajo. Vamos a ir avanzando un poco con lo que sucede con las grafías, y algo recurrente en cada uno de los espacios que hemos estado conversando es que se alejan las grafías de la literalidad de la primavera, verano, de la flor, ¿cierto? Aparece esa abstracción de elementos naturales que en muchos casos no logran identificarse plenamente con qué son, o incluso se le pueden dar a veces hasta miradas diferentes, depende de los ángulos, pero siempre ubicados en esa parte natural, con un balance que lo empiezan a dar unas formas geográficas, unas formas geométricas que balancean entonces eso abstracto, esas formas más orgánicas, con unas que comienzan a darle una cierta estructura. Vamos a ir avanzando con algunos detalles básicos fundamentales, como transversales en las dos narrativas que vamos a ver hoy. Vamos a ver todo el tema del utilitarismo. Están ahí presentes esos bolsillos, no solamente por cómo se ven, sino por ese uso, pero específicamente en esta estética vemos esos bolsillos también con la aplicación de muchos grabados y bordados para elevarle, digamos, ese componente de lo utilitario y alinearlo con la estética que vemos acá. Otro elemento fundamental, otro detalle clave es el uso de diferentes tejidos, el uso también de estas transparencias y estas aplicaciones florales que también estamos viendo en pantalla. Para ir cerrando con esta primera estética, algunos artículos que vemos aquí, fundamental, la silueta cuadrada, ¿cierto? Que sea esa silueta de box. Por otro lado, tenemos los shorts cargo
con el sistema de cierre, con este cordón y también con unas costuras que dan una sensación de amplitud en esa zona de la costura. Y finalmente tenemos una aplicación de esta chaqueta donde vemos estos encajes más esas transparencias. Se recomienda entonces usar transparencia por encima o por debajo del encaje para acercarse más a esos elementos que sean más comerciales. Y finalmente tenemos por acá el blazer. Les hablaba ahorita del enfoque que tiene y el pensamiento que tiene en torno a la ropa de trabajo. Entonces tenemos el primer caso, el blazer de ropa de trabajo, una chaqueta tipo Hemingway y finalmente un suéter de polo. Muy bien. Después de ver Cayo, vamos a avanzar con la segunda estética de este espacio. Vamos a hablar de reposo, pero como lo hicimos con la estética anterior, vamos a ver un video para entrar en el mood de esta narrativa. Entonces, si Cayo sucedía en una zona insular, si sucedía también con esa gran nostalgia, casi que como ubicados o enfocados en el pasado, lo que sucede con Reposo es que Reposo nos lleva a una zona más montañosa y nos lleva a un neofuturismo, nos lleva a una combinación de esa montaña o esa natura con ese futurismo y muy marcado en el minimalismo tecnológico. Yo considero que esta estética tiene una relación muy fuerte con uno de los pilares de diseño. De hecho, este eje conocimiento, que es todo el tema Sostec, toma elementos naturales y de la sostenibilidad y los mezcla de una forma muy fuerte con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Vamos a ver algunas influencias importantes ahí para tener en cuenta. Tenemos inicialmente una puesta en escena de Peter Du, donde este diseñador asiático que se presenta en la Semana de la Moda de Nueva York presenta una colección que se caracteriza por unos sacos supremamente holgados, pero combinados con transparencias y también con faldas supremamente fluidas. Uno de los elementos importantes es cómo no solamente él es un exponente, sino que se expande en todas esas puestas en escena de las Semanas de la Moda, esa estética sin género. Y vamos a ver acá que incluso aquí nos alejamos del género y empezamos a hablar es de el human wear, o un vestuario simplemente para un ser humano. Por otro lado tenemos Insulaire. Esta es una marca con una gran influencia también asiática, pero que mezcla esa tradición con algo de futuro. Aquí vemos también un trabajo de teñidos donde se usa el barro, por ejemplo, trayendo también esas tradiciones que tienen que ver con la artesanía también de China. Por otro lado, tenemos un destino culinario, este es Toranosuke. En Toranosuke lo que sucede muy particular es que hay un dulce de origen vegetal en Asia y es un dulce cuya presentación
se hace de colores y como si fueran muñequitos. Pensemos, guardando las proporciones, en los sapitos o los muñequitos, los dulcecitos que venden en muchas de las panaderías acá. Lo que hace este restaurante es que toma ese dulce tan tradicional y cambia su presentación, presentándolo casi que como si fueran alimentos muy sofisticados y supremamente minimalistas. Y finalmente tenemos el último referente, que es esta colección de Rainmaker, y esta la traemos acá porque sí que desdibujó esos límites de género en esta puesta en escena, donde incluso era difícil identificar cuál era el género que la persona estaba desfilando en esa puesta en escena. Algunos conceptos importantes tienen que ver con esa sastrería técnica. Recordemos que aunque veamos que resuena mucho con la sostenibilidad, hoy no tenemos que pensar necesariamente la sostenibilidad o la circularidad como que se vea cruda, que se vea mal terminada o que se aleje de la tecnología. Por otro lado está la circularidad zen. Recordemos que ese minimalismo, esa vida más lenta, esa vida también de las montañas está ahí inmersa, una vida que puede ser parecida a cómo sería un monje en la actualidad. Aquí va a ser muy importante las habilidades del diseño, el diseño funcional, la adaptabilidad. Ahorita vamos a ver un poco cómo se plasma en detalles, ¿sí? Y para que vayamos avanzando, pues vamos a ver qué pasa acá con la paleta de color. Empezamos a ver también cambios, colores menos cálidos, también es una paleta de color muy amplia. El color de esta estética es el color croissant, es el cuarto color que vemos en la parte superior, y lo que vemos acá es esa combinación de colores que podríamos encontrar en la naturaleza, pero que al mismo tiempo podrían expresarse en hardware o software, en tecnología, desde esa mirada minimalista, ¿cierto? Miremos, incluso pensemos cómo podrían verse interfaces, pantallas o diseños de algunos dispositivos eléctricos en algunos de estos colores. Cuando avanzamos en lo que estamos viendo en esas bases textiles, el elemento fundamental y transversal va a ser las características técnicas que tengan ellos. Entonces aquí hay una gran preocupación por el tema de los rayos UV, por el fácil o rápido secado, por la absorción también de líquidos. Entonces esto lo que hace es confirmarnos que por un lado sí hay que tener una facilidad de movilidad, un compromiso también ambiental, pero no quiere decir que nos tengamos que alejar de los desarrollos, la bioingeniería y los textiles técnicos que encontramos. Aquí, similar a la primera, encontramos una línea de abstracción. Esa línea de abstracción pues, nos lleva incluso a que comencemos a buscar graficar no esos artículos más grandes que vemos alrededor, sino, por ejemplo, cómo es la grafía de una bruma, ¿sí? Cómo es la grafía de la irisidencia o el traslucir de la luz a través de el agua, ¿cierto? Entonces encontramos todas estas grafías en esta narrativa y vamos avanzando aquí en los detalles. Aquí creo que se está muy inmerso esas variaciones desde el diseño, especialmente en las formas de cerrar esas prendas. Vamos a encontrar cierres en cuellos laterales, botones laterales, cierres de cintura, o sea, una gran exploración. Y vamos a ver ahora que no se trata solamente de cerrar, sino de transformar, ¿cierto? Como muchas veces estos cierres, estas extensiones, pues comienzan a tener una función a la hora de envolver. Eso es otro concepto importante y es esa comodidad envolvente. Algo transversal en estos artículos clave es esa amplitud, ¿cierto? Miren cómo caen esas estructuras por debajo de los hombros. Y por otro lado, tenemos otros artículos que mantienen esas estructuras supremamente amplias, pero quisiera, por ejemplo, aquí mostrar cómo este amarre en la zona de la cintura puede incluso convertirse en una pashmina o puede incluso convertirse en un artículo que pudiera llevarse sobre la cabeza. Para avanzar sobre esta conversación de lo que está pasando en el mercado masculino y también entender cómo es el proceso de investigación y de diseño, pues quiero invitar a Jorge de su marca Orozco Clothing. Jorge nos acompaña en este espacio, además nos acompaña durante años en Colombia Moda, en Colombia Tex. Gracias. Bienvenido, Jorge. Gracias, gracias por la invitación. Muy bien, Jorge, quisiera comenzar un poco con, sí, como una breve historia, que nos cuentes un poco como quién es Jorge, qué es Orozco Clothing, y ya nos metemos en ese proceso creativo que de hecho los invito, aprovecho y los invito a la entrada del pabellón amarillo. Tenemos una muestra muy interesante
de denim de diferentes marcas, está una propuesta tuya. Sí. Entonces, contanos un poco de vos y si querés atás con qué está pasando allá y ya nos vamos De conversando. una, si me extiendo, me dices si paro. Yo soy diseñador de vestuario, soy bolivariano, crecí en esta ciudad y me apasioné mucho por el denim desde el principio de mi carrera. Me gustó mucho la manera como la industria, sobre todo la industria de la ciudad, trabaja el denim y pues la potencia que tenemos en trabajarlo, en conocerlo, las diferentes técnicas, las diferentes telas que se consiguen. Y bueno, eso me llevó a crear este imaginario de Orozco Clothing, donde mezclamos la sastrería, que pues muy cool que lo hablaste ahorita, y el denim. Entonces tenemos una marca donde trabajamos piezas a medida, piezas únicas y tratamos de hacer piezas de sastrería donde el denim sea importante. Bueno, vamos a ver un poquito de tu trabajo, de lo que haces. Eso fue del año pasado, eso fue lo del desfile que tuvimos con Alma Rosa, la colección Jaguar, que estaba inspirada en un planeta exterior donde la humanidad pues tuvo que huir a resguardarse y a sobrevivir. Qué nota, qué nota. Quisiera entonces que iniciáramos lo siguiente. Yo vengo del capital de riesgo, no de la moda. Llego a la moda por otro cuento. Sí. Pero algo que yo encontraba en esos ámbitos era que era muy difícil para esas mesas de capital de riesgo entender cómo se diferenciaba la moda o un concepto como el ADN de marca o entender para qué servían las tendencias, no desde lo cuantitativo, sino desde lo cualitativo. Después, en esta industria, entendí qué era el ADN de marca, comencé a valorarlo como fuente de inspiración, como filtro de esta información de tendencias, porque no se trata de ver y seguir, ver y copiar. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo es tu proceso, tu trabajo en torno a, bueno, cuál es el ADN de Orozco? ¿Cuál es la información de las tendencias? ¿Son formales, son informales, son un viaje, son un sueño? ¿Cómo es tu proceso? Digamos que al principio cuando comencé con Orozco, las tendencias siempre han sido algo muy importante para uno conocer y saberlas. De hecho, pues me parece muy cool tener ese conocimiento, pero me parece que muy fácil, no solamente pues diseñadores independientes como lo soy yo, sino marcas caen en hacer exactamente lo que es la tendencia y termina uno viendo la misma propuesta en muchas marcas, entonces ahí se pierde como el hilo de pronto de lo que se cuenta. Me pareció que para poder crear una marca diferenciadora necesitábamos tener un ADN que también lo fuera y me gustó un montón desde que estaba en la universidad inspirarme en Colombia. Entonces Colombia, su cotidianidad y pues digamos todos los elementos que vienen detrás de eso siempre han sido fundamentales para mí. Ahora quisiera, digamos, cuando veíamos esa primera estética, Sí. que veíamos ese color sentimiento, ¿cierto? Ese índigo, ¿cierto? Sí. Esa conexión con el denim. Ayer celebramos el Denim Day. Tú eres un disciplinado y un amante también del denim. ¿Cómo es de pronto hoy la situación del denim con esa relevancia que tiene, ¿cierto? Es el 10% del mercado de moda, Sí. pero al mismo tiempo esos retos que tienes en sostenibilidad? Yo creo que hay bastantes retos, sobre todo por el tema de la producción del denim en Colombia, que pues cada vez es más difícil de conseguir, entonces realmente las marcas o los aliados que tú puedas encontrar pues son aliados exteriores, donde encontrás de pronto esta tecnología que tú estabas hablando ahí, que ahorita tú la puedes ver como mezclas de telas con cáñamo, con lino, con fibra recuperada, ¿cierto? Me parece que la industria del denim en Colombia lamentablemente está pasando por una crisis que es muy grande y pues necesita mostrar de pronto una cara muy diferente para salir adelante y cambiar como, digamos, como lo que siempre se ve, porque pues tengo en la impresión, pues sobre todo en la impresión de Orozco, que los productos que salen al exterior no muchas veces son tan diferenciadores, entonces se termina viendo como algo muy similar y la gente
no tiene muy claro, por ejemplo, lo que tú les estabas invitando a ellos ahorita, que es que los vuelvo a invitar en el hall pues, de entrada al pabellón amarillo. Tenemos una muestra de creadores del denim, que ellos precisamente trabajan con estéticas y desarrollos creativos muy parecidos a lo que yo les estoy contando. Entonces se inspiran en procesos que ellos mismos crearon. Y eso ya genera una diversidad completa, pues, como en el producto. De acuerdo, algo que nos hemos encontrado es con poca diferenciación, Sí. sacar un producto, ponerlo a competir, lo puedes colocar, pero luego si hay otra persona que está dispuesta a hacerlo más barato, ¿cierto? Y no tenés como decirle por qué lo mío cuesta, Sí. ¿cierto? Es supremamente difícil competir. Otro concepto que vemos importante ahí en ambas narrativas y que me gustaría traerlo acá es cómo evoluciona este genderless a ese humanware, ¿cierto? Aquí estamos hablando de masculino. Sí. Tú trabajas masculino, femenino, de pronto a veces hay un reconocimiento como que el sastre Orozco, ¿cierto? Los novios Orozco, ¿cierto? Y entonces uno se imagina ese novio de denim impresionante el día de su boda, pero quisiera como eso, como contar cómo ves ese tema de esos conceptos, de lo que está pasando con género, de cómo lo ves a nivel global, cómo lo ves a nivel local. Bueno, nosotros, Orozco, siempre ha trabajado con la base de que somos sastres masculinos, ¿cierto? Entonces, digamos que la concepción de nuestras prendas siempre se basa en esa estructura porque más o menos eso es lo que yo sé hacer. Entonces, siempre nos basamos en eso y tratamos de generar, como tú dices, pues ropa para un humano, que pues puede ser de cualquier género, ¿cierto? Me gusta mucho como eso que pasó en la moda, como que ahorita de pronto el género no es tan importante y las marcas se mimetizan, y cuando por ejemplo las chicas van a la tienda y ven las prendas y me dicen, pero es ropa de hombre, yo no, es hombre y Póntela. mujer, exacto. Mídetela. Es como ropa inspirada en hombre, pero te la puedes poner, y claro, eso ya genera como todo un cambio de pronto de la percepción de la gente, ¿no? Sí, sí. Total, yo creo que una de los elementos pues, que debe tener la moda también es que tiene que permitir ser divertida y permitir crear. Sí. Y me parece muy interesante tener esa flexibilidad. Puedo decir una cosa, dijiste algo muy importante que yo creo que es importante como también generalizarlo y que lo tengamos en la cabeza, y es que el diseño no puede competir con el precio de las marcas de pronta moda, porque es que nosotros no estamos vendiendo productos de pronta moda, y nosotros digamos que estamos tratando de hacer productos diferenciadores donde la cadena de productividad es diferente, donde de pronto los insumos son más costosos porque son insumos exactamente que son importados, porque digamos que al hacer tú un lote de 60 piezas y no de 350, entonces claro, eso sube los costos de las cosas y tú le generas como una exclusividad al cliente, pero lo que hemos visto, sobre todo en nuestro país, que pues es algo que de pronto hemos tratado de trabajar mucho en Orozco, es que la cultura nuestra piensa que simplemente por el precio, entonces ya se compite con un diseñador, y pues no es así. O sea, si tú quieres una prenda que va a ser realmente un desecho, que la vas a botar y que te va a costar un precio pues descarado en el mercado, pues realmente, y se los digo con completa sinceridad y con completo amor, no estás haciendo absolutamente nada bueno ni por la marca que le estás comprando, ni por ustedes, ni nada. O sea, se genera un montón de desperdicio que ahora tiene al mundo completamente como paralizado, porque nosotros tenemos unas regulaciones acá textiles que no son tan fuertes como en Europa, por ejemplo, y como en Estados Unidos, donde te piden un origen de la tela que estás utilizando, donde te exigen que tú sepas que la tela que estás utilizando la sembraron bien, no le echaron pesticidas, que la tierra donde la sembraron pueden seguir sembrando, que al señor que la sembró le pagaron bien, pero aquí tú no sabes eso, ¿cierto? Entonces como que se genera como unas cadenas ahí transversales donde el diseño empieza a competir como con la pronta moda, y siento que ahí hay un montón de trabajo que hay que hacer sobre ver el diseño como algo muy importante que puede salir a flote
en el mundo como una de nuestras caras a mostrar, ¿cierto? Hay algo muy importante, pues si quisiera rescatar de lo que dices. Primero con el tema de el genderless o el humanware. Ajá. Personalmente, digamos como consumidor y como quien analiza negocios, encuentro muy interesante eso, pero como usuario a veces me encuentro Sí. que yo sí trato de ubicarme con una marca que pueda ser genderless o humanware, pero entonces vivo lo que viven muchas mujeres con las tallas. O Ok. sea, ¿cuál es tu talla más grande? M, ¿cierto? Yo soy XL, XXL. Entonces, pero como cosas interesantes también para analizar, ¿qué pasa global y qué pasa cuando tienes a mercado local? ¿Cierto? Que a veces encuentra uno marcas muy diferenciadas donde ese tema del género se ha desdibujado, pero encuentran de pronto dónde ubicarse a nivel de talla. O que ves las prendas como pues nuestros jeans que están marcados, si es mujer es esta talla y si es hombre es esta talla y pues tiene como un equivalente en una y otra, ¿cierto? Que eso es chévere. ¿Qué nota? Y otro punto que tocabas ahí, Sí. que lo voy a atar con la segunda estética, que digamos era como una que esbozaba más ese naturalismo. Pero ¿cierto? espere, de la primera me pareció muy cool resaltar que, por ejemplo, nosotros en Orozco, pues yo siempre soy bastante realista y muy razonable y pues siempre nosotros vivimos en un lugar tropical, o sea, hacer colecciones de otoño-invierno en Medellín, pues digamos que es una ridiculez, o sea, este es un lugar completamente caliente, tropical, soleado. Entonces, por ejemplo, piezas como las camisas hawaianas siempre han estado presentes en nuestras colecciones porque son muy importantes para el clima de acá, para la gente, para los turistas o para la gente de Medellín, ¿cierto? Y también hay una cosa muy cool que hablaste ahí y es las piezas en denim como en índigo, pues sin lavado, que es como el índigo raw, que es como pues crudo. Y en Orozco siempre hemos trabajado piezas así y de hecho el tema, no sé si fue en esa pues si me corregís o en la que sigue, pero el tema de la comodidad, pues me parece muy cool que ahorita sea tendencia porque pues digamos que si la ropa no es cómoda, entonces tú cómo te la vas a poner, o sea, eso siempre he pensado yo, ¿cierto? Y pues también ahí como que me ha sorprendido mucho porque la ropa femenina muchas veces no tiene absolutamente nada de cómodo, pero pues se la ponen igual, o sea, no pasa nada, ¿cierto? Tal, muy importante eso, o sea, como tener contexto, ¿cierto? Analizar Sí. por qué primavera, verano, otoño, invierno, ¿cierto? Realmente es un tema pues muy relacionado con las estaciones que luego a nivel de industria global pues termina a veces marcando un tema de compras, pero a nivel de usuario, o sea, como hacer esos análisis y definitivamente no es ni lo que nos diga muchas veces una fuente o lo que nos diga, digamos, un sistema o un ecosistema de moda global, sino qué nos dice nuestro entorno, qué nos dicen nuestras comunidades. Nosotros tenemos 2 océanos, tenemos muchas fuentes hídricas. ¿Cuáles son las historias de los cayos nuestros, por Sí, ejemplo? o de pronto pues ahorita que dijiste eso del Cayo y yo, qué cool que fuera San Andrés. Qué un montón de historias habrá en San Andrés para contar o para inspirarse y que se puedan conectar de pronto con eso. Lo que me ha pasado muy interesante con Orozco es que nosotros desarrollamos estos conceptos y como estos desarrollos. A ver, yo me hago para este lado que los tengo pues aquí como de espaldas. Olvidados. Sí, como olvidaditos. Es que al hacer, digamos que todos vivimos en el mismo planeta, o sea, nadie se va a inventar un color, o se va a inventar, digamos, una silueta, eso ya está más inventado que todo. Entonces, al tú tener una inspiración y tú generar de pronto tu propia inspiración, tu propia silueta, es muy fácil que se conecte con estas cosas. Pero ya al conectarse tú dices, ah, qué cool. O sea, es que estamos muy conectados porque es que estamos pensando casi que lo mismo. Y eso fue lo que yo me empecé a dar cuenta, por ejemplo, con Orozco. O sea, muchas veces nosotros desarrollamos piezas o productos que son pensados en el consumidor, en lo que vemos acá, en lo que de pronto queremos mostrar, y eso se conecta con tendencias que vienen pues después, ¿cierto? Que me pasó, por ejemplo, en la segunda pasarela que tuve de Orozco Clothing acá, tuvimos un desfile que se llamaba Desamor. Y ese desfile estaba inspirado en mi despecho. O sea, yo estaba súper despechado y cuando me dijeron el desfile, yo lo único que podía pensar era en el despecho que yo tenía. Y yo dije, pues me puedo inspirar en eso.
como en ese dolor que tengo, en lo que quiero mostrar, en lo que uno siente, ¿cierto? Entonces hice toda una narrativa como desde el desamor hasta el amor y pues bueno, ese era como todo el desfile y todas las piezas se conectaban en eso. Y cuando terminé el desfile, ya pasadas semanas, Maite, por ejemplo, habló conmigo y me dijo, qué cool, mira que tu desfile se conecta con una tendencia que se llama como era como las cosas tristes que vienen, entonces eran como mensajes pesimistas, pero optimistas y no sé qué. O a veces como cosas tristes que tienen con una cierta belleza como mórbida. Exacto. Entonces, digamos que lo hicimos desde nuestra inspiración, pero claro, eso se conecta como con las tendencias en general, pero como no estábamos pensando en eso, entonces el producto termina siendo algo muy diferente. Total, y ese es el quest, la búsqueda por la diferenciación, ¿cierto? Sí, ¿Qué sí, es sí. diferenciación y cómo me diferencio? Y a veces de las formas menos pensadas realmente se llega a esas narrativas, a esas historias que creo que son una fuente de diferenciación muy grande. En la segunda estética aparecían unos conceptos SOSTEC, sostenibilidad, tecnología, luego nos hablaban de modernidad, pero mezclado con Zen, del monje moderno, ¿cierto? Un montón ahí como de equilibrios interesantes. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves al mercado masculino y cómo ves a Orozco, al mercado de Orozco, con estas temáticas de sostenibilidad y tecnología? ¿Con qué resuenan a veces? Y como para entrar como el caso más específico, a veces me pasa mucho con marcas de swimwear, ¿cierto? Sí. Y entonces llegamos al tema de el poliéster reciclado, ¿cierto? Y entonces y entonces a veces es la pregunta, vení, y realmente eso es el paso más importante, sostenibilidad para tu cliente, tu consumidor, es el paso fácil para vos. Entonces quisiera ver cómo lo ve el mercado y cómo lo ves tú y Pues tu marca. es que, Juanfer, yo creo que ya el tema de sostenibilidad, más que una tendencia, tiene que ser un must. O sea, si tú no trabajas eso en las colecciones y no trabajas eso en tu marca, pues estás jodido. Porque es que estamos trabajando en la industria que es más contaminante, en la que genera más desperdicios, en la que tiene mayor problema de producción, ¿cierto? Donde grandes marcas del retail están escondiendo sus desechos en desiertos, en lagos. Eso está mal. Entonces, si tú no tienes de pronto en tu pensar una manera de hacerlo diferente, utilizar unos materiales distintos, pues digamos que la sostenibilidad no solamente tiene que ver con la fibra que utilices, sino en la manera que lo uses. Entonces, ¿a quién le estás dando trabajo? Pues yo siento que lo que hablaste ahí, porque es un poquito como contradictorio los conceptos, Ambiguos. ambiguos, porque bueno, pues digamos que tú puedes tener un concepto de sostenibilidad y puedes trabajar como digamos unas siluetas orientales y lo que quieras, pero siento que pues eso depende mucho del concepto de marca, que depende mucho de lo que quieras pues mostrar y también lo que vos decís de cómo ve pues de pronto Orozco al mercado masculino en Colombia. El mercado masculino en Colombia, para responderte, es un mercado complicado porque digamos que los hombres somos más tímidos pues en el mundo, eso pues no, yo creo que eso no es muy diferente, pero siento que es un mercado que se acostumbró mucho a no salirse de unos parámetros Demasiado tradicional. demasiado tradicional. Cuando nos hicimos la investigación del consumidor desde lo psicográfico, más del 65% de los consumidores, y yo creo que si uno hiciera la diferenciación de género, podría llegar al 70%. Sí, entonces también es de pronto cómo haces que el mercado de pronto vea otra cara del masculino, cómo se abra de pronto a nuevas opciones, cómo vea de pronto el diseño colombiano como algo importante que se quiera de pronto mostrar. Y creo que eso es lo que falta un poquito y por eso hemos trabajado tanto en Orozco en mostrar una cara distinta del hecho en Colombia, de cómo hacer las cosas desde adentro para afuera, cómo tratar de mostrar de pronto una cara distinta no solamente del producto, sino de la marca como tal. Muy bien, Jorge, para terminar, ¿cómo ves el mercado 2024 y qué viene para Orozco? Bueno, para Orozco vienen muchos retos, vienen retos de producto, vienen retos de colecciones. Estamos trabajando de pronto en procesos que traen como de pronto este hacer manual como más a la producción. Entonces,
Estamos trabajando, por ejemplo, en que tú puedas ir a la tienda y customices casi que tus jeans. Entonces los jeans vienen sin botones, te ponemos el botón que tú quieras, te ponemos el remache que tú quieras, si se quiere hacer un desgaste entonces se te hace a ti, o sea, como personalización modular. Sí, porque sentimos que eso es lo que está pasando, en medio de todo lo que está pasando, ninguno quiere verse igual, o sea, no nos queremos ver igual a los otros, entonces digamos que para el 2024 viene un reto muy grande que es ese. Y pues viene un reto también de sostener, por ejemplo, la marca en medio de todo lo que está pasando y de seguir mostrando como esta marca creativa, diferente, con este concepto pues tan distinto que es de sastrería y denim, que pues nos ha como potencializado tanto todos estos años. Súper. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Recuerden también seguir en las redes a Orozco Clothing, visitar también esa muestra que tiene ahí entrando al pabellón amarillo, utilizando el denim como base y con otras marcas también que nos acompañan en este espacio. Los acompaño a seguir con esta programación, hablando de interconexión, de Sostec y tendencias. Mi nombre es Juan Fernando Loaiza y espero que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias.